que yo en verdad, claro, para plantearme estas diapositivas, yo pensé un poco ya en más hablar sobre mi experiencia personal, ¿no? Y de redes neuronales y sin de Machine Learning e intentar explicarlo, ¿vale? También entiendo que un poco, sería empezar un poco con el contexto de dónde metemos el Machine Learning en un proyecto, ¿vale? Un poco porque, claro, yo estoy bastante más metido en tema de procesamiento de imágenes y puedo entender que hay gente que si venís más del Big Data o Web Intelligence, os va a salir un poco más extraño si empiezo a hablar de imágenes, de futures de imágenes, este tipo, ¿vale? Normalmente yo siempre he entendido que Machine Learning es, digamos, bueno, en toda la parte del Big Data es una parte más relacionada con el hecho de coger un conocimiento ya procesado y ese conocimiento intentar sacarle un modelo, una función que nos pueda explicar un poco cómo acabar interpretando futuros casos, ¿vale? Entonces, dentro del punto, en un caso real, por ejemplo, nosotros estamos trabajando cogiendo información de una web, entonces tenemos que hacer un preprocesamiento, después tenemos que vectorizar ese tipo de texto que recibimos de la web si lo queremos. Es decir, vectorizar significa intentar coger esas futures, eso que nos da pues, un punto de más, ¿no? Entonces, yo, mirándome la presentación y planteando, he pensado que primero lo más interesante sería un poco intentar definir, teniendo en cuenta este contexto, ¿vale? teniendo en cuenta que estamos hablando de datos que quedan ya un poco normalizados, intentar entender un poco el Machine Learning cómo funciona, ¿vale? Los tipos que hay, un poco, cómo se intentan clasificar. Normalmente se clasifican tienen diferentes maneras de clasificarse, ¿no? Pero sobre todo, el tema de clasificación que se suele hacer es más por tema de etiquetas, ¿vale? O sea, normalmente la gente trabaja de dos tipos de clasificación. Hablan muchas veces de clasificación o regresión, pero otras personas, sobre todo, esto más adelante os iré explicando, pero sobre todo la gente lo que habla mucho es de si es supervisor o uniforme, ¿vale? El tercero, yo hace 2 días tenía la idea de deciros que estaba perdiendo fuelle, porque yo siempre tenía entendido que era un poco así. En el cual, digamos que en el primero estás trabajando con unos starters, es decir, sabiendo lo que vas a buscar, ¿vale? En el segundo, digamos que vas un poco más perdido y no sabes qué quieres buscar. O sea, es como diciendo, pues vamos a estructurar la información y vamos a encontrar unos patrones. Y en el tercero, digamos que es un poco a mala leche, lo que cogen es, cada X tiempo te van dando un feedback diciendo esta etiqueta o esta información que has buscado corresponde o no corresponde. La teoría era esa, pero después hablando con un compañero que dice, pues hace una semana un artículo, no sé en qué revista de científico, está muy pegando fuerte el reinforcement learning. Entonces, a lo mejor ahora os voy a comentar lo que se está llevando y a lo mejor dentro de 2 años resulta que eso es lo que está pegando más fuerte. Pero por ahora está bastante. Solamente se usaba en redes neuronales, ¿vale? Pero parece ser que ahora alguien ha hecho un paper que es la monda y parece ser que va a pegar fuerte. Vale, la historia está en que yo, planteando un poco un ejemplo, intentando explicar un poco de forma sencilla cómo diferenciar el supervised y el supervised learning, me había planteado que es un ejemplo muy típico que se usa el típico vendedor de casas, ¿vale? Cuando tú quieres vender una casa, normalmente piensas, pues tengo unos parámetros de entrada, ¿vale? Tengo unos valores, ¿no? Que nos entran, por ejemplo, solamente tenemos una base de datos, ¿no? Sobre los vecinos que hay, sobre el tipo de metros cuadrados, las camas y tal y cual. A partir de ahí tú puedes deducir un precio, ¿vale? Para poner un ejemplo, intentando entender cómo es el supervisor, la historia del supervisor es que nosotros sabemos que queremos buscar o predecir un precio, ¿vale? Sabemos que el valor que queremos llegar a buscar es un precio. Entonces nosotros vamos a intentar construir esa función, ¿vale? Pues nosotros siempre llamamos modelo, ¿vale? Pero nosotros simplemente llamamos modelo, pero en verdad cuando digo modelo es incluso un tipo de función que puede ser de cualquier tipo, que nos ayuda a decir, bueno, pues si tenemos toda esta experiencia, pues vale, ya sé, la próxima casa cuánto precio le quiero poner, ¿vale? Y en este es cuando le llaman supervisor, porque digamos un poco ya sabes a lo que quieres ir a buscar. Después el tema sería
que es un poco esto lo que voy a explicar. Que esto es un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos el número de camas, pocos metros cuadrados, y entonces aquí pues ya intentamos definir una función, ¿no? Con unos parámetros que nos diga, vale, sabiendo esto, pues vale, seguramente este es el precio estimado. Entonces viene el Unsupervised Learning. Vale, entonces en este directamente no sabemos qué queremos buscar, ¿vale? No tenemos etiquetas. Esto se sirve mucho para conseguir entender cómo se está estructurando la información, ¿vale? Supongamos que queremos empezar a entender, digamos, qué patrones funcionan, cómo se ajustan cómo se ajustan las casas, digamos, qué tienen en común. Entonces se van pillando como clusters, que se dicen, como grupos, y entonces a partir de ahí tú vas sabiendo qué tipo de grupos hay. Entonces ahí lo que pasa es que tú sabes que tiene un patrón. Aquí hay algo que coincide, pero no tienes claro qué tipo de patrón es, no tienes claro qué precio le vas a poner, ¿vale? Es un ejemplo intentando ser bastante simple para explicarlo. Vale, entonces ahora viene, digamos, la parte rollo. Vale, ahora tengo que empezar a explicar todas las técnicas pues, que se usan, os explicaré si acaso las más básicas, las que son más ejemplo, para intentar explicar cómo funciona, ¿no? Entonces esto intentaré un poco ser ameno, intentaré no entrar en matemáticas, si nadie me lo pide, y intentar explicar un poco para lo que es cada una, ¿vale? Entonces primero empezaré con las supervisors, ¿vale? Marrón. Aquí en teoría veo un árbol. Bueno, el árbol no, hecho, lo puedo dibujar. No, sí. No es mucho, es más que nada un árbol donde vas teniendo diferentes clasificadores, ¿vale? Donde cada uno tú vas poniendo valores, vas comparando, vas entrando un valor y entonces él va diciendo si es sí o si es no. Si es sí, si es no. Entonces él va pudiendo bajar por el árbol con pequeños clasificadores y al final pues podrás llegar a decir qué tipo es, ¿vale? Para decir, este es uno bastante básico. Después el otro que hay es el de regresión, ¿vale? Aquí se puede trabajar de dos maneras. Aquí se queda muy claro que lo que estamos buscando es una función, ¿vale? Una función que nos pueda ayudar a predecir, todos estos puntos son inputs, ¿vale? ¿Qué tipo de resultado vamos a tener, ¿no? Nosotros nuestro objetivo es saber dibujar esta línea que puede tener muchas formas para cuando tengamos un nuevo parámetro de entrada pues podamos decir dónde va a estar, ¿vale? Aquí por ejemplo vemos que todos los puntos están muy relacionados con esta línea, entonces intentamos dibujarla. En este tipo también hay otra versión, ¿vale? Porque claro, aquí lo que podemos es, por ejemplo, buscar el precio de una casa. Entonces salen números, digamos, más continuos. Pero cuando queremos hablar de un resultado, de decir si es rojo, si es verde, si es azul, utilizamos más la logistic, ¿vale? Que lo que haces con otro tipo de función, simplemente te lo pasa por un lado, te lo pasa por otro. Bueno, es más que nada esa la diferencia más importante. El otro que se tiene es el SVM, ¿no? Super Vector Machine. Aquí lo que hacemos sobre todo es dibujar una línea, ¿vale? Para poder hacer clasificaciones binarias. Sobre todo se utilizan clasificaciones binarias. Hay trucos para hacerlo en más clases, pero sobre todo lo que es más clasificación binaria. Que la clasificación binaria al final es, por ejemplo, yo he trabajado en Beto, que más te puede dar un poco de mal rollo, que yo trabajaba en una cámara para detectar pólipos en los intestinos. Entonces ahí lo que tienes que decir tanto conjunto tiene posible de que sea así o no sea algo malo. Entonces es más que nada es eso. Puedes hacer algunos arreglos, pero tú al final tienes un 50, un 90, un 60 y es eso. Vale. Después también están los assembly methods, que al final de hecho es lo bastante más importante, porque cuando tú vas sobre todo a competiciones, la gente debe tirar esto. Esto en verdad lo que es manera de asociarlos entre varios. Tú tienes diferentes tipos y diferentes técnicas para trabajar y tú al final acabas intentando compaginarlas todas, ¿no? Y consiguiendo pues, muchos mejores resultados, ¿no? Aquí hay los dos tipos que funcionan, ¿no? Y cada uno pues tienes, digamos, las dos maneras de dividirlos sobre todo y es como al final pues, se sigue trabajando. Después viene la otra parte, ¿vale? Que ya teniendo en cuenta que queremos trabajar con Supervisor y ya sabemos que eso es más para saber qué tipo de
precio queremos, si ponemos el ejemplo, qué tipo de valor queremos buscar. Cuando hablamos de un supervisor, pues estamos intentando eso, llegar a dividir toda la información que recibimos, ¿vale? Si tenemos muchos input de información, ¿vale? Y ya la tenemos dibujada, la tenemos ya, digamos, la tenemos ya definida, ¿no? Cómo la queremos definir, cómo la queremos entender, cuáles son sus features, ¿no? Cuando las tenemos ya preparadas, podemos empezar a intentar agruparlas, definiendo cuántos grupos queremos hacer, ¿no? Buscando sus medias, ¿vale? Y entonces pues aquí podemos ir buscando patrones, ¿vale? Esto es una de las maneras para trabajar con clustering. La siguiente que se usa bastante, más que nada para reducir, porque a veces esto se usa mucho, que esto sí que os interesa a vosotros, es cuando queréis trabajar con mucha información. Y cuando tenéis cantidades y cantidades de datos que van viniendo de vuestras webs y tal, pues normalmente lo que necesitas es reducir, porque a lo mejor tienen con muchas características, y entonces lo que necesitas es, aquí empiezas a ver todo tipo de información que llega, ¿vale? Y aquí, claro, nos podemos fijar ya, si no tuviésemos dibujado este plano, que a primera vista pues sigue un patrón, ¿sabes? Que todas están intentando ajustar a un plano. Entonces, claro, a nosotros a tiempo de datos, de CPU, de memoria, nos es un desperdicio, porque tenéis todo este espacio de aquí que sabes que no se va a aprovechar. Entonces, si nosotros somos suficientemente listos, intentamos plantearnos el plan, lo dibujamos y lo pasamos a 2D, es toda esta información o sea, todo este espacio que no vamos a usar. Entonces, información que puede estar en 3 dimensiones, pues la vamos a pasar en 2 y además pues queda como agrupada, ¿sabes? Y esta es la PCA. Después pondré ejemplos para intentar un poco ver cómo lo utilizo yo, ¿vale? Y entonces ahora, hablando un poco ya, que esto es lo que utilizo yo en el trabajo de todo sobre neuronales, intentando volver un poco al tema de la persona que vende casas. Claro, nosotros hemos pensado en utilizar una función solamente para poder definir, digamos, el precio estimado, ¿vale? Pero ahora supongamos que entre esas variables hay dependencias, ¿vale? O sea, que no es tan simple, que tú no puedes decir, pues siempre habrá una función que siempre con esta casa y con estos metros cuadrados, pues siempre sea igual. Supongamos que entre estos parámetros hay relación, ¿vale? Es decir, que pueden ser encadenantes. Entonces, claro, tenemos diferentes tipos de predicciones, ¿vale? Que pueden ser dependiendo de la relación que tengan con los parámetros, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer es cogerlos, ¿vale? Hacer 4 diferentes y después, pues, intentar juntarlos todos, ¿no? Con otro tipo de función. Pues, si esto se junta al final, pues nos queda nuestra primera red neuronal, ¿vale? Y es un poco una versión muy básica de lo que sería, ¿vale? Entonces aquí, pues, tenemos 4 redes que funcionan, ¿vale? Con 4 tipos de características y al final, pues, conseguimos un precio final. Yo, si tenéis dudas y tal, después os intentaré responder. Digo porque a veces puede ser un poco tocho, ¿sabes? Empiezo a explicar aquí como una red neuronal y tal. Porque claro, yo le llamo redes neuronales al final porque cogieron algún artículo, cogió la estructura de cómo funciona una neurona, ¿vale? Entonces ellos cogieron una neurona y digo, pues con la neurona, cómo funciona, pues definimos definimos nuestra neurona artificial, que al final lo que le da son los inputs de los datos, una función de activación y un output, ¿vale? Y aquí, digamos, es donde está la chicha. Entonces aquí, pues comenzando a unir todas las neuronas, pues conseguimos nuestra red, ¿vale? Cada las neuronas empiezas a construir capas y capas, layers, y al final pues tienes una red neuronal. Claro, tú aquí es una cosa sencilla, ¿vale? Pero ahora, como esto pega muy fuerte, pues ahora empiezan a hacer redes neuronales, digamos, muy grandes. Estoy hablando del nivel de centenares, tal, ¿vale? Entonces, claro, esto a nivel de CPU y a nivel de procesamiento es un follón. Entonces, lo que han hecho también es trabajar de lo que se llama Deep Learning, ¿vale? O Deep Neural Networks. ¿Qué es esto? Como tienen tantas, vamos a empezar a tirar de GPUs, tarjetas gráficas, ¿vale? De Nvidia, ahí tenemos que Titans, o unas tarjetas, creo que eran Archimedes o algo así, que lo que hacen es, pasas allí y empiezas a procesar, ¿vale? Porque con las redes neuronales que tienen hoy en día, pues empiezas a hacer y empiezan a tirar. La verdad que se quedan tiempo analizando, a lo mejor una semana para poder conseguir un modelo que les satisfaga, pues,
les parezca bueno. De hecho, a veces es frustrante porque tú ves que estás tomando un café y ves que los tíos me han hecho polvo y es porque a lo mejor se está una semana entrando esto y lo que ponen en papel no es lo mismo, ¿sabes? Y dices, voy una semana trabajando, ¿sabes? Pero bueno. Ahora lo que quería es un poco explicaros algunos ejemplos, ¿vale? Ya viendo un poco las técnicas de lo que se puede hacer, ¿no? ¿Vale? Voy a explicar lo que son 4 ejemplos sobre todo, ¿vale? Uno que es muy típico es el de Titanic, que es bastante interesante porque aquí podré explicaros un poco cómo coger y cómo se intenta. No es tan simple trabajar con Machine Learning, sino que hay que mirar los datos de entrada, analizar y entender el porqué de las cosas. Después uno que nos intentará analizar el tipo de texto que recibimos de entrada, que va bien porque es un ejemplo de cómo, cogiendo un texto, pues nosotros intentamos también trabajar con él y entender qué nos está aportando. Y después, bueno, 2 ejemplos más típicos a lo mejor de lo que yo hago, que es face detection para detección de caras, y un problema muy típico usando una red neuronal, que es un estándar, es como el hello world de las redes neuronales. Este y el MINST. Y este es más para animales, ¿vale? Sí. Vale, yo voy a intentar, a ver, enseñaros un poco del código también. Bueno. Vale. Este es el... Digo porque aunque os enseñe los datos, yo creo que también os va a interesar un poco ver algo como más como práctico, ¿sabes? Esperar, a ver si lo encuentro. Simplemente estoy buscando el enlace. Vale. En este ejemplo, un poco es lo que se intenta bueno, lo que voy a intentar primero es explicar los datos o sea, un ejemplo de cómo entender el perfil de personas que, digamos, que padecieron en el Titanic, ¿no? Es un ejemplo para entender cómo a partir de unos datos que recibimos de los pasajeros que vinieron podemos entender o llegar a entender un poco, entender qué datos son interesantes, sin saber interpretar la información que nos lleva, que al final es el primer paso y es el más importante, ¿vale? Nosotros normalmente cuando trabajamos en estas cosas siempre se tiene un dataset, ¿vale? O sea, nosotros llamamos dataset es el que usamos para entrenar. Y para saber siempre si nosotros nos funciona, pues siempre tenemos lo que se llama un testset, ¿vale? Es decir, que usamos unos datos para poder trabajar y después usamos unos datos para poder analizar si esos resultados son buenos, ¿vale? Entonces, la historia... Aquí comenzamos a mirar, comenzamos a dibujar todos los gráficos, ¿vale? También tengo puesto en la presentación y aquí pues podemos ver que a partir de esos datos, ¿vale? Empezamos a imprimir gráficas. Y la primera gráfica que vemos, que parece muy evidente, es que si empezamos a comparar los tres tipos de pasajeros que había en la segunda y tercera clase, pues vemos que los de tercera clase, digamos, fueron los que tuvieron peor futuro, ¿sabes? Peor situación. Los de primero se llegaron a salvar 2/3, pero en la tercera clase, pues digamos que no fue la mejor, ¿no? También se puede coger información un poco del rango de edades, de dónde embarcaron, ¿vale? Y bueno, también un poco de información de cuántos hombres había, o sea, el tipo de sexo. Vale. Otra cosa que es bastante interesante es ver cómo General importaba, ¿vale? Cómo verdaderamente, según aquí clasificando
entre mujeres y hombres, cómo, digamos, el tipo de género llega a importar a la hora de sobrevivir, ¿vale? De hecho, parece ser que muchos o sea, se ve como los datos al final tenían que ver mucho con el género, ¿vale? El otro tema sobre todo es el de la edad, ¿vale? Lo que decir porque aquí podemos ver un poco cómo las edades cambiaban mucho sin el tipo de pasajero, ¿vale? Si queremos ver, por ejemplo, aquí hay de primera, segunda y tercera, el rango de tercera siempre era mucho más alto, ¿vale? Entonces, sabiendo que el de tercera es mucho más alto, entonces estas gráficas nos dan tienen mucho más significado, porque podemos ver, por ejemplo, que en el primera y en segunda, sobre todo la gente que llegó a morir fueron en el rango de los 20 antes de los 30. En cambio, ya cuando llegamos a primera, vemos que sobre todo el problema lo tuvieron la gente que estuvo, o sea, la gente ya más rango más mayor. Pero claro, tiene sentido porque en verdad era la mayoría de la gente que había. ¿Vale? Vale. También, para clasificar un poco, se utiliza lo que se llama el random forest, ¿vale? Aquí lo que estamos es intentando usar un árbol, ¿vale? De decisiones, y lo que estamos es utilizando diferentes sistemas para intentar ir a un overfit. Pero esto a lo mejor también queda un poco lejos, pero el overfit lo que al final haces es intentar evitar casos muy exclusivos. Lo que nos pasa mucho cuando entrenamos es que o sea, tú tienes una base de datos, por ejemplo, de digamos, 1000 pruebas, y lo que pasa muchas veces es que estás testando demasiado para ese caso. O sea, tú, por ejemplo, testeas mucho para ese caso, y entonces a lo mejor, si tuvieses que trabajar con casos en general, no funcionaría. Eso significa que tu modelo funciona demasiado bien para un caso en particular, o sea, no está generalizando. Entonces, para evitarlo, intentas trabajar haciendo pues combinando diferentes sistemas a la hora de evitarlo. Por ejemplo, aquí puse la diapositiva porque era muy claro verlo con estos puntos, ¿vale? Pero está claro que probablemente estos puntos de aquí, pues probablemente están fuera, están online, probablemente tendría que definirse más por aquí, ¿no? El grupo, y más por aquí. Pero claro, este punto de aquí, nosotros lo hemos querido modelar demasiado bien y ha quedado como en un pequeño islote, ¿no? De lo que es toda la parte o todo este grupo de aquí. ¿Vale? Si empezamos a mirar un poco el código, que es bastante hardcore, en el ejemplo, sí, aquí chicha, vale. Tenemos un proceso, primero, bueno, después de haber hecho todo el dibujo de datos, que es toda esta parte de aquí, que simplemente son para empezar a dibujar y comenzar a entender toda la información que tenemos, pues comenzamos a intentar limpiar toda la información, ¿vale? Empezamos a ver como vemos que tanto el sexo importaba, pues empezamos a intentar sacar esos futures, ¿no? Todos esos valores, ¿no? E intentar descartar lo que vemos que no va a funcionar. También hemos visto que a lo mejor nos lo comento directamente, que donde embarcas también tiene en cuenta, porque parece ser que en una de las puertas de embarque iba con la gente con más dinero, entonces nos aporta información saber las puertas de embarque donde entrar, porque es un factor también decisivo. ¿Vale? Es un poco hacer un poco de manualidad ahí, es donde empezar a entender qué tipo de parámetros te pueden aportar, ¿vale? La edad, tipo de clase, ¿vale? Entonces aquí pues empezamos a utilizar los datos que queremos y entonces a partir de ahí pues ya trabajamos, ¿no? Entonces aquí ya utilizas el clasificador, ¿vale? Aquí ya con las string features, ¿vale? Empezamos a trabajar con el clasificador y al final aquí pues traemos el score, ¿vale? Es un poco, digamos, un ejemplo de código típico, pero teniendo más en cuenta el tema de cómo empezar a entender lo que llaman feature engineering, cómo entender qué variable escoger. ¿Vale? El otro ejemplo que he puesto es el de análisis de sentimientos. Bueno, coges un texto y entonces intentas entender si es bueno o es malo, si es positivo.
¿vale? Entonces aquí lo que hago es, sobre todo es, claro, hay que convertir ese texto en algo que sea útil, ¿no? Entonces lo que hacemos es, quitamos datos que no nos interesan, ¿vale? Quitamos texto basura que no nos interesa, lo convertimos en tokens y al final lo que aplicamos es lo que se llama un frequency inverse document, ¿vale? Esto lo que haces es darle una future, darle un valor al texto, según la frecuencia en la que esté en el texto, ¿vale? Le daremos más o menos valor según cómo esté puesto en aquel texto. Claro, porque nosotros con texto en plan no vamos a trabajar. Nosotros tenemos que encontrar y dar dar un valor a la información que le estamos dando. Entonces a partir ya aplicamos lo que es un logistic regression. Que es como he comentado antes, que al final lo que estás haciendo es aplicar una clasificación, es decir, saber decir si es o no es un buen documento. Si está diciendo cosas positivas, está haciendo cosas negativas, ¿vale? Aquí también tengo el código. ¿Vale? Y aquí es más de lo mismo. Lo que estamos usando ya es después aquí cogemos y construimos la función para conseguir los features del vector de texto. Y aquí comenzamos las funciones para procesar, ¿no? Quitamos, digamos, emoticonos y cosas que no nos interesen. ¿Vale? Aquí es un ejemplo que he puesto cómo funciona. Lo convertimos en tokens, ¿vale? Aquí descargamos un conjunto de palabras que serán como que no queremos tener funcionando. Y al final pues utilizaremos las que nos interesen y descartaremos las otras. ¿Vale? Después de todo esto, pues ya podemos comenzar a entrenar nuestro modelo. Aquí lo tenemos. Aquí solo construimos el objeto y ya comenzamos. Y después ya pues, nos sale la curiosidad. Entonces es esto, es limpiar el texto y pasarlo un poco por entrada. ¿Vale? Después sí que hay parámetros para jugar, pero todo esto es un poco entender ya el algoritmo por dentro y querer entenderlo y así puedes afinar. ¿Vale? Tienes un poco el artículo y entiendes un poco cómo funciona y ya está. Otro ejemplo también es que esto, por ejemplo, a nosotros no es un problema, porque si estáis trabajando vosotros trabajáis más en tema de webs y tal, y el tema del streaming que está muy quemado, lo tenéis que hacer funcionar cuando trabajáis con grandes cantidades de volumen, esto a lo mejor se os queda un poco colgado. Entonces lo que tenéis que hacer es deberíais ir procesando todo esto en stream, ¿no? O sea, al momento y ir trabajando con él. De hecho, puedes ir analizando también creo, a trozos de texto, ¿vale? Entonces os podría ir mucho más rápido. Es una manera pues, de ir trabajando. Esto es una versión simple, pero pues, para hacer una web hay que tocar parámetros. Pero bueno, es fácil de buscar. Esto es un ejemplo, de hecho. No es. El tercer ejemplo es el de detección de caras. Y esto os lo quería poner un poco porque como veía interesante explicar un poco el PCA, porque también es algo que a vosotros os sirve bastante. Que es un poco lo que ya comenté, ¿no? O sea, tú tienes una cantidad de puntos, ¿vale? Y ya estás viendo como que tienen una especie de estructura, que todo esto de aquí está sobrando, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos una cantidad de puntos, vemos que este vector, pues todos estos puntos cogemos y, pues como tenemos de este vector, es mínima, entonces es poco, no nos va a aportar mucho los datos que tenemos. Entonces aplicando un PCA, pues convertimos en una línea y entonces esta información pues la podéis hacer funcionar. ¿Vale? Y es una manera, digamos, de poder reducir todo el texto que tenemos. Esto, hay un ejemplo muy básico que lo que haces es aplicando face detection, ¿vale? Entonces nosotros el PCA lo aplicamos aquí. Vemos, ¿vale? Entonces tenemos unas caras y vemos que estas caras, pues para el detector de caras nos sobran. Es demasiado específico, es algo que no vamos a querer, ¿sabes? Entonces lo que haces es aplicar un PCA y lo reduces a esto, ¿vale? Tiene un nombre las agent faces. Pero con esto, el SVM ya puede decirte, ¿vale? ¿Qué tipo es? O sea que este es un SVM además que es multiclase, entonces él ya te puede decir de diferentes clases qué tipos tiene, ¿vale? Entonces vemos aquí cómo está acertando, él te dice, vale, es Bush, ¿vale? Acierta. Por hecho tiene bastante acierto, algunas se equivoca,
pero él vaya detectando, ¿vale? De hecho, también tengo el ejemplo aquí. ¿Vale? Y nosotros aquí aplicamos el PCA aquí, ¿vale? En esta línea aquí donde tengo el... Pues aquí ya aplicamos el PCA. Es que de hecho es bastante sencillo. Si vemos ya al aplicarlo, ya tenemos las caras y al final pues lo aplicamos lo aplicamos clasificador y ya está. ¿Vale? Entonces ahora es cuando entro a hablar de redes neuronales, ¿vale? Si estos tres casos son los de Machine Learning, que a lo mejor también son lo que se usa hoy en día, ahora es cuando se tendría que empezar a hablar de lo que son las redes neuronales. Bueno, el tema está que ahora mismo se utiliza sobre todo en procesamiento de imágenes. O sea, en temas de proyectos Big Data creo que no se está usando mucho. Hay millones de librerías hoy en día. O sea, es una locura. O sea, se ha puesto de moda y hay gente que está haciendo todo. Librerías, inventa cosas. De hecho, en Python, estas 5 es un ejemplo, pero hay muchas más. O sea, hay una barbaridad. Todas las tecnologías, todos tienen librerías. Y de redes neuronales hay un montón, hay muchos tipos. De hecho, todas son arreglos y funciones. De hecho, está pasando mucho que la gente, como se ha puesto muy de moda, todo el mundo está tirando por ahí, en mi sector, pero verdaderamente puede ser que después tengan que cambiar porque lleguen a un tope y ya no reinventen nada. Yo os voy a intentar explicar un poco dos tipos, ¿vale? Las convolucionales, las convolution y las recurrent. Estas sobre todo pues, se utilizan mucho para imágenes, ¿vale? Se utiliza mucho para ir recorriendo una imagen y extraer sus características, sus features, y llegar a entender qué tipo de forma tiene esa imagen para poder después trabajar bien. Las recurrent son bastante interesantes porque es como trabajar con como el dibujo que os he hecho de la red neuronal, pero con grafos dirigidos, es decir, con flechas dirigidas, es decir, que pueden ir combinándose entre ellas. Y estas se usan mucho sobre todo en la predicción de textos, porque tiene mucho en factor, aquí entra ya digamos el factor de tiempo. Quiero decir que, por ejemplo, tú cuando escribes un texto, escribes una A, escribes una B, escribes una C y tienes que tener en cuenta si antes te ha venido una A, antes te ha venido una C, y esto es, digamos, el factor tiempo. Antes me vino una A, antes me vino una C, entonces puedes trabajar con Recurrent Neural Network. El código para redes neuronales puede ser bastante caos. Es decir, os podía enseñar líneas y yo os lo estaba enseñando a ver antes y lo estaba enseñando y era esto, era bastante código. Porque tienes que implementar las diferentes capas, tienes que retroalimentarlas, tienes que trabajar con temas de Machine Learning para que funcione mejor los neuronas y al final pues tienes una cantidad un poco ya importante. Hoy en día, como hay tantas librerías, es bastante sencillo montar algo y creo que antes lo había enseñado. ¿Vale? Y de pasar a esto a pasar a esto, pues es bastante más fácil de trabajar, ¿no? Aquí pues ya tienes, usar la TensorFlow de Google, que ahora todo el mundo dice que mola mucho, porque todos los de Google la usan, pero también Google les odia. Pero claro, aquí ya ves, todas esas líneas de código lo tienes reducido a esto, ¿vale? Pero de hecho ya el término te lo hace todo a ellos. También lo que me comentaban también, porque también está más testeado, está un producto maduro, funciona, no explícatelo tú a saco. Al final, la idea de la red neuronal sería, de hecho, la tenía cargada aquí, sería esto. ¿Vale? Aquí ya parece un poco locura, después intentaré explicaros un poco lo que es. ¿Vale? De hecho, a lo mejor primero os explico un poco para que entendáis antes lo que hay aquí. ¿Vale? La red convolucional, ¿vale? Lo que funciona, aunque parezca bastante básico, es con convoluciones.
¿Qué es una convolución? La convolución es una forma de recorrer una imagen, ¿vale? Con una matriz para ir cogiendo sus características, ¿vale? A partir de aquí, pues vas deduciendo sus características. Y al final lo que haces con la convolución, que eso va también con las imágenes, es que tú vas recorriendo, ¿vale? Y vas intentando pasar unas características, intentando valorar si son buenas o malas. Pues aquí es un ejemplo, ¿no? Se lo pasa, ¿vale? Aplicas otras 3 capas para configurarlas y más convoluciones para coger futures de futures, y al final acabas con una capa que te conecta a todo y te dice pues, las probabilidades que tiene de ser cada cosa, ¿vale? En verdad es esto, ¿sabes? Si no tenemos nosotros queremos buscar este contorno en el ratón, ¿vale? Nosotros necesitamos una feature como esta, ¿vale? Que tenga esta forma. Y la matriz sería así. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a recorrer la matriz. Bueno, esto sería lo que nosotros veríamos, ¿vale? Que es así un poco raro, pero en teoría estas son las features que vas viendo. De hecho, estas son creo las iniciales, después van cogiendo forma. Y después vas pasando por la imagen haciendo la convolución, que no es más que una multiplicación, y él te va diciendo cuál de bueno o no es la feature, ¿vale? Y tú vas procesando. Aquí es un ejemplo, ¿no? Si trabajáramos con textos, pues sería un poco igual, ¿vale? Y al final pues nos quedaríamos con una forma de saber qué proporción tiene para ser cada uno de los posibles textos. Vale. Claro, si esto lo intentamos ver en el ejemplo, estamos aquí, como llevo un rato con esto, y vemos cómo él intenta, viendo la pérdida, está intentando calcular. O sea, él es un ejemplo que hay en internet de una implementación hecha en JavaScript, ¿vale? De hecho, esto lo puedes arrancar vuestro navegador sin ningún tipo de dependencia, sin problema, este browser, de hecho, y va trabajando, ¿vale? Claro, este es el ejemplo más, FIFA es un ejemplo típico de convolución, ¿vale? Hay dos, es el MINST, que es el de texto, que de hecho la gente dice que no es nada útil, y está este, que también es bastante sencillo, pero a lo mejor os puede aportar visualmente mejor lo que se está haciendo. Lo que estás haciendo aquí es entrenar, ¿no? Con unos parámetros para ver la pérdida y tal, y estás intentando mejorar la accuracy. Cuando yo empecé, claro, estaba a 0 y ahora ya estaba mejorando, va a 32. Claro, esto va pasando y un día que llegará a 80 o 90. Pero bueno, si lo sabes configurar bien también. Porque a veces si no sabes arreglar bien la red neuronal, claro, es un hecho, se quedará en un punto y no saldrá más. Vemos cuántos ejemplos están analizados desde que lo arranqué, ¿vale? Y podemos ver aquí toda la chicha. Vemos cómo las imágenes, ¿vale? Cómo tenemos la transformación de las imágenes, cómo se le están aplicando los pesos. ¿Ves? Cómo se están aplicando las que hemos hablado de las características, ¿vale? Y cómo van pasando, ¿vale? Claro, esto va cogiendo características, de características, y va haciendo. Y al final, juntamos todo, y podemos decidir qué tipo de objeto es entre toda nuestra lista de objetos que es, ¿vale? Y aquí ya vemos cómo va aprendiendo. Aquí ha aprendido que es un coche, pero por ejemplo aquí, aquí parece que se pensaba que era un coche, esto es un coche. Aquí ve que es un gato, ¿ves? Aquí una rana, él va aprendiendo. A medida que va aprendiendo, va dándole feedback a la red. Entonces la red va aprendiendo y va mejorando poco a poco. Y así va haciendo. Y al final, pues la red llegará a un punto en que aprenderá bastante bien. Claro, esto al final está cambiando mucho porque no necesitas ni algoritmos raros ni tal. Mucha gente tira esto, que aprenda, que mete 3 o 4 cosas y ya me olvido. Pasa que es un poco que para ser bueno en esto tienes que saber entender los parámetros, tocar, y sí, hay aquí mucha gente metida. ¿Vale? Entonces es un poco esto. La verdad que este ya es el ejemplo, ¿vale? Y después ya lo que quería es explicar un poco cosas que a lo mejor os interesan, que se van haciendo y tal, y que
bueno, lo que he ido viendo y que parece divertido, ¿sabes? Lo primero que os ponía es un chico que sus artículos de Machine Learning están muy bien porque lo explica todo muy bien, muy claro. Yo creo que ideas de él. Y está muy bien porque lo deja todo muy divertido. Por ejemplo, él ha explicado un ejemplo de usando una red recurrente que funciona para texto sobre todo. Pues cogió y no se le ocurre otra cosa que hacer una red, un machine learning, una técnica para que pueda hacer pantallas del Mario. Él cogió y empezó a pasar a ASCII todas las ventanitas, una ventanita, y el tío empezó a enseñar a la red, ¿vale? Como estuvo enseñando a la red, pasó a la web, que está muy bien porque está la gente profesional, cómo está compitiendo y cómo lo está haciendo, que es, digamos, la última moda, ¿no?, en trabajo, porque allí todas las empresas ponen challenge y al final, pues es interesante ver cómo funciona. Y, por ejemplo, uno de Netflix estaba explicando, el ganador, pues estuvo explicando un poco cómo estuvo funcionando, el tipo de reducción que hizo, tipo de algoritmo y después cómo utilizó un sistema de recomendaciones. También, por ejemplo, en 2014, para un challenge que había, estas empresas importantes gubernamentales para el tema de detección de galaxias y cosas de estas, pues montó uno en 2014 y utilizaba una red convolucional que era la que ganó, que tenía bastante buena accuracy y consiguió pues empezar a coger las características de cada red, aplicando muchas más cosas porque hay que aplicarle bastante tela para cogerlas bien y filtrar y utilizar más algoritmos para ayudar, conseguían clasificar el tipo de galaxias que había. Bueno, la verdad es que ya era un poco lo que quería explicar. No sé si os ha interesado y bueno, si tenéis dudas. Algo, no. Que ya no cargarme a la gente, pues tampoco sabía si es, porque puede ser un poco rollo, pero si os interesa y tal, es divertido y no sé si hay alguna duda o... Sí, yo quería comentar, nosotros lo estamos empezando a mirar, porque en la web, por ejemplo, el face detection nos iría muy bien. Sí. Y entonces, o sea, la cosa es, vale, pero ¿por dónde empiezas? O sea, sé que, por ejemplo, el TensorFlow, ellos mismos dan mucha documentación y tal, y parece que es, no voy a decir fácil, pero más asequible que otras cosas, ¿no? Sí, empieza por TensorFlow. De hecho, mucha gente, es que nosotros usamos cosas más bajo nivel porque necesitamos tocar cosas de bajo nivel, pero digamos al mundo empresarial un TensorFlow puede ir bien. A lo mejor si quieres usar café porque es mucho más maduro, es digamos el primer producto que se hizo y tiene mucha historia, pero yo creo que TensorFlow puede ir bien. El tema está que aquí queréis detectar, o sea, en general de la detección género, edad, claro, ahí nosotros estamos haciendo y nosotros ya estamos usando redes neuronales para detectar género de la persona y edad, y ya es un marrón. O sea, ya por ejemplo, serían desnudos o cosas que no interesan, o sea, hay tipo de foto que pues, tienes que validar al momento, ¿no? Tienes la API de Google Vision y la de... Sí, de esa la estuve jugando y va bastante bien. Los tíos, te dice si es apto o no apto, contenido adulto o no. Sí, pues bueno, ese es de pago, claro. Ahí, sí. El problema es sí. a la mínima que empiezas a usar estos servicios. Claro, lo que ellos tienen es la cantidad de imágenes que tienen en su base de datos. Claro, porque ellos hablan entre una red neuronal de la leche, muy grande, gigante, pero claro, tienen todas las imágenes que van pasando ahí con sus servidores, entonces aquello funciona que vamos. Entonces yo usaría redes neuronales también. Nosotros estamos usando eso para detectar el tipo de persona y tal. De hecho, a lo mejor si no tienes que detectar si es o no es, digamos, contenido bueno, a lo mejor simplemente una red neuronal que pueda intentar aprender un poco el tipo de contenido que tiene la foto y ya os iría bien. No tienes que meterte en la que tiene la persona, que era más sencillo. Y esto se utiliza. Después me he mandado un email, puedo darte información, ¿vale? No me importa. No sé si hay alguien más. Pues entonces creo que ya está.